Hola a todos, queridos amigos, un placer saludaros. Soy Daniel Bosquet, desde aquí, desde España, desde el otro lado del charco. Viernes 31 de julio. Me contó Marcelo de este grupo de oración que os reunís pues, de vez en cuando, ¿no? O semanalmente para tratar algún tema. Entiendo que hoy es puesta de sol allí y va a haber algunas familias, quizá también conectadas, así que un abrazo muy fuerte para todos. Comentábamos con Marcelo la posibilidad de reflexionar hoy sobre un tema que tuve oportunidad de presentar hace unas semanas, que exploraba la noción del cuidado de Dios, ¿no? En medio de esta situación tan difícil, o la protección de Dios. ¿Cómo se vive este concepto? ¿Cómo lo experimentamos, sobre todo vosotros, médicos y personal sanitario, que está en primera línea de fuego, en la batalla literal, con la incertidumbre del contagio, la posibilidad de contagiarnos, de contagiar a nuestras familias, a vuestras familias, la muerte, el sufrimiento, la incertidumbre? ¿Qué podemos explorar, ¿no? En un contexto así? Y justamente en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Estamos viviendo, pues eso, una pandemia mundial. Increíble que esto esté ocurriendo, pero está ocurriendo y vosotros lo sabéis muy bien. En unas zonas es más complicado que en otras, pero todo el mundo está sacudido, ¿no? Por esta situación de estar viviendo en directo historia que será comentada y analizada en los próximos años. Siempre que hay situaciones difíciles, es como que el ser humano necesita aferrarse a algo tangible, algo que le dé esperanza. Y en estas situaciones hay como mayor vulnerabilidad. Y la gente pues intenta encontrar coherencia, ¿no? Y encontrar seguridad. Y, y la Biblia se presta en ocasiones a esto. Obviamente nos da seguridad y ahora veremos qué tipo de seguridad nos puede dar. Pero cuando la gente empieza a enviar pues, mensajes o vídeos o tratar de alentar con versículos a veces mal comprendidos o mal aplicados, no sé si el resultado es positivo, es más, creo que el resultado es negativo. ¿A qué me refiero? Pues en medio de una situación tan complicada como la que estamos, saca alguien el Salmo 91 y puede decir, no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, realmente es así. Este versículo se aplica en todo tiempo y en todo lugar, o el Salmo 32:7, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Os suena este versículo, verdad? Eh, la teología debe ser válida en todo tiempo y todo lugar, y esto es muy importante. A veces hacemos teología de, permitidme la expresión, ¿no? De escuela sabática, que nos sabemos ya las respuestas, lanzamos los versículos, contamos nuestra opinión, por ejemplo, pero en ocasiones lo que comentamos no se sostiene. Y una vez escuché que si la teología no se sostiene ante el sufrimiento de un niño, ante la situación absolutamente absurda, ¿no? de dolor de alguien, entonces no sirve. Entonces tenemos que encontrar verdades en la Biblia que nos sirvan en todo tiempo y todo lugar, que sean realmente lo que el texto quiere decir, lo que Dios nos quiso transmitir, y no una falsa sensación de seguridad que se viene abajo cuando la crisis golpea, cuando no todo sale bien. Hace un tiempo también me pidieron una reflexión en la Clínica Belgrano y empecé diciendo, no te preocupes que todo va a salir bien. Bueno, no, quizá no todo salga bien. Bueno, a lo mejor algo sale mal. Bueno, va a salir mal. Es más, seguro que sale mal. Y esto no se trata de la ley de Murphy, ¿no? Se trata de decir que a veces estas frases, todo va a salir bien, no te preocupes. Bueno, a alguno le puede servir que le digan, todo va a salir bien. Pero vosotros mejor que nadie sabéis que no todo sale bien. No podéis decirle a todo paciente que entra al hospital, para empezar, buenos días, le lees el versículo, aquí dice que todo va a salir bien, así que no se preocupe usted que no va a morir, ni hoy ni nunca, porque si este versículo fuese cierto, sería eso, ¿no?
¿Le duele algo? No, no le puede doler porque no es posible que le esté doliendo si usted ora o si lee este versículo, si tiene fe. Sabéis perfectamente a qué me estoy refiriendo. No se puede aplicar esto a todo el mundo porque el mal no existiría y desgraciadamente no vivimos todavía en esa realidad. ¿Y sabéis quién usó mal este Salmo 91? Fue Satanás. Satanás usó este salmo en las tentaciones con Jesús. Él mismo. O sea que es posible, con buena intención, acercarse a un texto y entenderlo mal. Y es posible incluso con mala intención, ¿no? Como lo hizo Satanás. Es decir, cuando vemos estos versículos, caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, ¿a qué se refiere? ¿Es una promesa de Dios en todo tiempo y en todo lugar? ¿Es solo para los creyentes fieles del fin del tiempo? Y fijaos que el propio comentario bíblico a veces puede despistar un poco, con la mejor intención, pero de este versículo nos dice el comentario bíblico: cualquiera sea el peligro, no tocará al que confía en Dios. Bajo la protección divina estará seguro. Esta convicción proporciona al ser humano una fe constante a la hora del supremo peligro. Pero ¿cómo puede decir eso? El peligro no tocará al que confía en Dios. O el Salmo: tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro. Entendedme, si tiramos del hilo, ¿esto significa que nadie que crea en Dios va a sufrir nunca jamás en este mundo? No se sostiene, no es cierto, no es real, no lo dice. ¿Qué nos dice la historia cristiana? Pues sabemos lo que ocurrió. Ya muy poquito tiempo después del tiempo de Jesús, fueron perseguidos los cristianos, decapitados, crucificados, fueron torturados, ¿qué deciros? Arrojados en mazmorras. Imaginaos que alguien está en la mazmorra a punto de ser sacado a los leones y alguien levanta la mano y dice: oye, este versículo dice que no te va a pasar nada. Ah, bueno, pues ya está. Aquí no se va a morir nadie. ¿Por qué? Porque todos somos creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando abren la mazmorra, cuando los sacan, cuando se los comen los leones, ¿qué pasa? ¿Que no eran creyentes? Porque cuando hacemos estas reflexiones, lo opuesto, entonces, ¿cómo lo explicamos, no? Cuando no ocurre lo que esperamos. Y durante toda la historia hemos vivido situaciones muy difíciles y muy complejas, no hace tanto como el Holocausto nazi, ¿no? Que produjo un terremoto en los cimientos de muchas teologías, aunque luego duró poco, ¿no? Y enseguida se volvió lo mismo. Pero, ¿qué se le podía decir a una familia creyente de judíos que estuviese en un vagón yendo hacia los campos de concentración? ¿Qué se les podía decir? ¿Qué le hubieseis dicho? No te preocupes, todo va a salir bien. No te preocupes, caerá plaga a tu derecha, a tu izquierda. No te preocupes. Pues no se le podía decir eso. O versículos como Isaías 43, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti. ¿Cómo que no? ¿Y luego qué les pasó? ¿Cómo interpretar estos versículos? Sabéis, mediante la inspiración, un profeta o un mensajero de Dios que transmite un mensaje a una persona o a un momento, a un periodo de la historia, convierte ese mensaje en un mensaje útil, en una promesa para toda la historia. Son palabras para nosotros también. Pero, y esto es lo importante que quiero transmitiros en esta reflexión, estas promesas tienen lugar dentro de la llamada providencia. La providencia divina es un concepto difícil de entender, pero que trata de reflejar en qué consiste estas reglas misteriosas del juego dentro de este misterioso plan de salvación. Digo misterioso, no de oculto y complejo, sino que nos faltan muchos datos para entenderlos. Esa providencia divina que no entendemos es la que nos ayuda a interpretar versículos como: todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. Pero es que hay una letra pequeña en ese versículo, hay unas condiciones. ¿Qué significa pedir en el nombre de Jesús? Y Ellen White explica mucho esto. Orar en el nombre de Jesús es mucho más que simplemente una coletilla al final de la oración. Te pido lo que sea, en el nombre de Jesús, amén. No va por ahí. Orar en el nombre de Jesús es apropiarse de sus promesas, integrarlo en nuestra vida, que nuestra voluntad coincida con la suya. Bueno, hay un montón de elementos a tener en cuenta. O cuando en Santiago 5, ¿cuántas veces habéis leído este versículo vosotros?
¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos, oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Cerremos los hospitales, cerremos los sanatorios, ¿no? Bastaría con esto. ¿Pero protege Dios o no protege? ¿Hay protección sobrenatural, sí o no? La respuesta es sí. Hay protección sobrenatural disponible para el ser humano dentro de esta providencia divina. Y no hace falta, por no hacer larga la reflexión, no hace falta que repasemos todos los casos en la historia en los que ha habido milagros de protección sobrenatural, con Moisés, con Gedeón, con los filisteos, las plagas de Egipto. Justo las plagas se convierten en un referente de lo que puede ocurrir, ¿no? Las 7 últimas plagas de lo que ocurrirá ahí en Apocalipsis 15 y 16, antes del tiempo de gracia. En ese caso, en las plagas finales, sí que hay un juicio contra la humanidad infiel y el pueblo de Dios es preservado milagrosamente. Ahí sí se aplica una profecía que está descrita en la historia. Pero esto no implica que Dios nos vaya a librar del sufrimiento ahora, por ejemplo. No. Dentro de la providencia divina hay una protección de Dios, pero que no ocurre de acuerdo con nuestros planteamientos siempre. Dios tiene capacidad de hacer milagros y de hecho los hace continuamente. Es muy interesante la explicación que dice Elena White sobre los milagros de los panes y los peces, que esas mismas leyes, ese mismo milagro que realizó, ocurre cada día, en todo el mundo, en el crecimiento de la semilla, en el trigo, en la fabricación de alimentos, en fabricación no a nivel humano, pero en el desarrollo de los frutos de la tierra, dice que ese mismo principio que obró, se ve que Jesús pudo acelerarlo y fabricar muchos panes. Pero ese mismo milagro, ese mismo poder está presente hoy en día. Así que sí que existe el poder de Dios sobrenatural en nuestra vida y nos rodea. Sin embargo, no significa que no nos vaya a ocurrir nada malo. Entonces alguien puede decir, pero entonces que no tienes fe, Daniel, tú no tienes fe en Dios, en su protección. Y me gusta una frase que dice, no tiene más fe el que más cree que no le va a pasar nada, sino que tiene más fe el que confía en Dios pase lo que pase. Y para mí esta es la clave. Confiar en Dios pase lo que pase. Tenemos que ser conscientes de que vivimos en dos planos de existencia. Está la realidad tangible, está el más acá, está nuestra realidad en este planeta y está la realidad que yo llamo realidad con mayúsculas, la realidad del reino de los cielos. Está lo que la Biblia nos describe como el ideal al que nos dirigimos. Y en la Biblia hay un montón de episodios donde estas dos realidades parece que se desvelan, ¿no? En el caso de Eliseo en Dotán están rodeados de los filisteos, ¿verdad? Y en un momento Eliseo le pide a Dios que abra los ojos y abre los ojos del siervo y de repente es capaz de ver esa realidad que nosotros no vemos. Y en ese sentido hay algo muy interesante que me ha llamado la atención en muchas ocasiones, ¿no? Y es la poca cantidad de milagros en los que Jesús resucita a alguien en la Biblia. Ocurre la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes, la resurrección del hijo de la Sunamita, un cadáver que es arrojado a la tumba de Eliseo, el caso de Moisés, que Dios resucita y se lo lleva al cielo, Enoc es trasladado, Elías es trasladado, y en los evangelios aparece la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, aparece Lázaro, más adelante aparece Dorcas, Eutico, pero no hay muchas resurrecciones. Y uno se podría plantear, ¿por qué no resucitó a más gente? Es muy interesante lo que dice el deseo de todas las gentes. Dice lo siguiente, en el caso del hijo de la viuda de Naín, Jesús cambió el pesar de la madre en gozo cuando le devolvió a su hijo. Sin embargo, el joven no fue sino restaurado a esta vida terrenal para soportar sus tristezas, sus afanes, sus peligros y para volver a caer bajo el poder de la muerte. Es como que, ¿para qué resucitar en esta vida? ¿No? Jesús casi tiene que pedir disculpas, por resucitar a alguien, no en la mañana gloriosa de la resurrección,
en un mundo sin dolor, sino que de repente alguien resucita, ¡ah! Pero, pero he vuelto aquí, he vuelto a este mundo cruel, nunca mejor dicho. En realidad lo que nos presenta la Biblia, por tanto, tratando de afinar un poquito qué representan estos versículos en la providencia, es que esa realidad es lo importante. Fijaos en Mateo 10, no temáis a los que matan el cuerpo. ¡Hala! No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y no se trata de tomar con frivolidad esta vida, porque alguien dice, oye, es que esta vida es todo lo que tengo. Está muy bien el más allá, pero ¿qué hago con mi más acá? Y es interesante ser capaz de decirle a alguien, mira, no es cierto que esto es todo lo que tienes, es que lo que viene no te lo puedo explicar, ni la Biblia es capaz de explicarnos todo lo que viene, pero eso que nos espera es lo que Dios nos ha prometido. En la Biblia, por tanto, lo que cuenta de verdad es la decisión eterna. Esa es la que cuenta. Y por eso Pablo es capaz de decir en Romanos 14, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Qué nos transmite esto? Es como un suspiro decir, bueno, confío en el Señor, pase lo que pase, para bien o para mal. En el sufrimiento es como en las bodas, ¿no? Y en la alegría, en la adversidad, en la prosperidad. Cuando uno es capaz de asentarse en la otra existencia, en el decir, bueno, Señor, tú sabrás, cuando todo sea restaurado, ya se responderán las dudas, se responderán las inquietudes. En esos momentos es como que uno es capaz de descansar y afrontar la dificultad presente, sea la que sea. En términos prácticos, ¿qué representa? Pues que alguno de nosotros pues, podemos enfermar, nuestra familia, podemos morir, puede morir gente que conocemos, que queremos, pero no hablo de la pandemia, hablo incluso sin pandemia, en cualquier circunstancia. ¿Cuántas, y vosotros habéis vivido pérdidas recientes, ¿no? de miembros del personal? Hace poquito, la semana pasada, murió una bebé, una hijita de una familia muy querida en España, ¿no? Ellos están en Australia, pero ¿qué explicación se le da a eso? Pues hay que confiar en el Señor, apretar los puños, apretar los dientes y decir, Señor, no entiendo nada, pero confío. Y llegar a esta existencia que nos presenta la Biblia. De hecho, fijaos, en la Biblia se nos dan casos de personas creyentes, fieles, cercanas a Dios, y no ocurre siempre lo mismo, ¿no? En el caso de Pedro, Hechos 12, es un caso paradigmático comparado con Juan el Bautista, en Mateo 14. Yo lo uso mucho en los cultos, esta realidad. Los dos eran creyentes, los dos eran fieles. Pedro es librado de la cárcel, le quedaba más obra por hacer, pero Juan el Bautista no. Con la misma fe, con las mismas súplicas. Y Juan el Bautista no. Y cuando se abre la puerta, imaginaos que se abre la puerta, él, bueno, ya me van a sacar. Y era un soldado con una espada, o con un hacha, o a saber lo que usaron. Y le cortaron la cabeza, y se acabó. Y seguro que tenía muchas más cosas por hacer. Y alguien dice, pero Señor, ¿no podías haber preservado la vida de Juan? Pues sí, se podría, pero ahí entra la providencia. Providencia, por algún motivo desconocido, el Señor sabe lo que hace. Y fijaos, permitidme que os lea un párrafo que me encanta del Deseo de todas las gentes, que explica lo que le pasó a Juan. Dice Elena de White, para muchos un profundo misterio rodea la suerte de Juan el Bautista. Se preguntan por qué se le debía dejar languidecer y morir en la cárcel. Nuestra visión humana no puede penetrar el misterio de esta sombría providencia. Pero esta no puede conmover nuestra confianza en Dios cuando recordamos que Juan no era sino partícipe de los sufrimientos de Cristo. Todos los que sigan a Cristo llevarán la corona del sacrificio. Es curioso, ¿no? Jesús nos interpuso para librar a su siervo. Sabía que Juan soportaría la prueba. Gustosamente habría librado a su siervo fiel, pero por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada,
el potro o la hoguera, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había atestiguado, había experimentado algo similar? Y termina. Aunque ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan. Que es curiosa esa frase, ¿eh? Ninguna liberación milagrosa fue concedida a Juan. A otros sí, a él no. ¿Por qué? No sabemos. Pero dice, aunque eso no fue concedido, no fue abandonado. Siempre tuvo la compañía de los ángeles celestiales que le hacían comprender las profecías concernientes a Cristo y las preciosas promesas de la Escritura. Estas eran su sostén, como iban a ser el sostén del pueblo de Dios a través de los siglos venideros. A Juan el Bautista, como a aquellos que vinieron después, se le aseguró, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, ¿no? Qué fe. Y me gusta, ya para ir terminando, el episodio de los amigos de Daniel, que también lo he utilizado en algunos cultos. Y para mí representa con lo que os quiero dejar. ¿Protege Dios? Sí protege. En ocasiones de forma milagrosa. En ocasiones no nos enteramos. La providencia divina es capaz de sacar algo bueno en medio del sufrimiento. A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Conocéis en Romanos 8. No todo les va bien, pero todas las cosas se configuran para bien. Es decir, Dios es capaz de hacer algo bueno con ingredientes muy malos. Es capaz de hacerlo. Pero en ocasiones, en medio del dolor, no lo llegamos a entender. Y fijaos, y termino con esta idea, en Daniel 3. Conocemos los amigos de Daniel, ¿no? En el horno de fuego, delante de la estatua, si se postran, si no se postran. Cuando se presentan a Nabucodonosor, dicen, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos. Es como la primera parte que hemos dicho. Todos los versículos leídos se pueden aplicar. Uno puede hacer los suyos. En ocasiones son tangibles, en ocasiones el milagro ocurre. Dios nos dice, Elena White, que un día nos contará todos los peligros de los que nos ha librado y uno puede confiar en la providencia divina. Y fijaos cómo termina el versículo. Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero no termina ahí y dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Para mí es una fe blindada. Mira, nuestro Dios nos puede librar. Lo ha hecho en alguna ocasión. Él tiene poder supremo y Él es rey del cielo y de la tierra. Y nos va a librar. Pero si no nos libra, si por algún motivo que yo desconozco no me libra, si yo muero, si yo no me sano, si yo pierdo el trabajo, si mi familia sufre, si esto es un desastre, si esto termina muy mal, que sepas que tampoco te vamos a adorar. Que sepas que voy a seguir siendo fiel. Es fascinante esta fe. Para mí esta es la fe, el núcleo que presenta la fe de todos los personajes bíblicos a la que a mí me gustaría acceder a esta fe blindada. Es decir, Señor, yo confío en ti. Cada mañana, cada vez que entréis al hospital, en medio de cualquier circunstancia, yo confío en ti y sé que eres capaz de librar. Pero no sé cuál es tu providencia, no sé cuál es tu plan, no sé cuál es tu forma de sortear estas reglas misteriosas de juego, este mundo enfermo que gobierna Satanás. No lo sé. Lo que sí sé es lo que puedo elegir, y es ser fiel en medio de la incomprensión. Dios, por tanto, no promete evitar todo sufrimiento en la tierra. Estos salmos se aplicaron puntualmente al pueblo de Israel en momentos puntuales de la historia y Dios actuó así, ha vuelto a actuar en otras ocasiones y probablemente volverá a actuar de esa forma. Pero también en el pueblo de Israel y a muchos creyentes el Señor no les respondió como ellos esperaban. Por eso nuestra función en este caso no solo es confiar en Dios, sino compartir con los demás esta creencia fundada sobre mejores bases. No podemos fundar nuestra teología en versículos tomados al azar, empaquetados, enviados, porque después cuando el sufrimiento golpea a la gente no le queda nada. Es mucho mejor sentar una mejor base de la providencia divina,
del confiar en Dios, del descansar en medio del sufrimiento incomprensible y decir, Señor, tú sabrás, un día habrá respuesta. Y en todo caso, descansar justamente en esa providencia, diciendo, bueno, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nos dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me encanta, porque nos adelanta, y Jesús sabía, cuando dijo esto, sabía lo que nos esperaba en los próximos 2000 años. Y él es como que lo mira y dice, vais a tener aflicción, lo veo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, lo que hay al final es esa realidad con mayúsculas por toda la eternidad. Queridos amigos, que paséis un feliz sábado, que el Señor os bendiga, os dé fuerzas, os sostenga en medio de este ministerio tan bonito que realizáis y podéis compartir estos pensamientos con la gente que tanto los necesita también. Un fuerte abrazo y bendiciones.